Muy buenas. Buenas tardes. Hola, Buenas Buenas tardes. tardes, Hola, ¿qué Marga. tal? Tal. Bienvenida a nuestro encuentro y Gracias. bienvenidos todos los que y bienvenidas todas las que se vayan sumando. Qué bien tenerte aquí, Marga, y un gusto. Gracias. Hoy empezamos un ciclo de entrevistas sobre consumos problemáticos en Saca tu Voz, donde vamos a tratar sobre prevención, sobre intervención, orientación, sobre los agentes implicados, sobre el rol de la familia, sobre el rol de las instituciones. Pues, por ejemplo, hablamos desde un enfoque centrado en la persona, pero también desde otras perspectivas muy amplias que conocen Rodrigo y Alfonso. Y la charla de hoy la titulamos Intervenir en adicciones, luces y sombras, que es con lo que vamos a iniciar el ciclo. Yo os voy a presentar a Rodrigo y a Alfonso, aunque ya los conocéis del canal. Rodrigo Moreno es psicólogo especialista en adicciones. Él es director de Salud Mental y Adicciones en la Asociación Civil de Profesionales de la Salud de Córdoba, en Argentina. Y Alfonso Moreno es counselor experto en adicciones y desarrollo personal. Es director del Centro de Escucha San Camilo de Toledo, en España. Por supuesto que Marga y demás personas que se puedan sumar, encantados de... Yo te voy leyendo si quieres, Marga, si quieres comentar o si quieres hacer alguna pregunta o si en un momento dado quieres intervenir directamente, puesto que estamos ahora mismo nosotros cuatro, pues también siéntete libre, porque Marga es una persona que nos acompaña siempre en los proyectos de Saca tu Voz y tiene siempre opiniones súper interesantes. Así que bienvenida seas. Bueno, yo creo que bueno, a los dos, Alfonso, Rodrigo, bienvenidos, que no os he dejado ni la palabra todavía. Bueno, muchas gracias. A vosotros, a los dos. Vamos a empezar. Este, Di, Alfonso. no, Rodrigo. bienvenido. Ah, No, digo, que sigas avanzando porque cuando nos dé la palabra no la alargamos más. ok, ok, pues como precisamente decimos que es un ciclo que está dedicado a consumos problemáticos, yo creo que podemos empezar explicando, intentando explicar, intentando entender entre todos de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de consumo problemático. Y Rodrigo, yo te he escuchado en otras ocasiones hablar sobre esto. Si quieres empezar explicándonoslo, y seguro que Alfonso va sumando cosas también súper interesantes, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que un terreno complejo porque es importante trazar como las coordenadas iniciales de la temática, ¿no? Sí. De una palabra o un concepto que todos usan mucho y que pocos nos ponemos a definir, ¿sí? Y que todos lo usan con cierta rigurosidad después de usar otro concepto de manera mucho menos específica, pero que sí tiene un protagonismo mediático y discursivo enorme y un impacto enorme, que sigue siendo el concepto de adicciones. Sí. Entonces, necesariamente me voy a acomodar en explicar primero el concepto de consumos problemáticos, ¿sí? Ahí damos inicio a un sustantivo y un adjetivo, tal vez. O sea que si le podemos poner la palabra, el adjetivo problemático a cierta modalidad de consumos, inevitablemente tenemos que pensar que hay cierto tipo de consumos que no son problemáticos, ¿no? Y que nos vamos a detener a intervenir o a tratar cuando un consumo deviene problemático y que probablemente podamos trabajar de manera preventiva. Esta es la buena noticia para que no se malinterprete y no se llegue a esperar a que haya un consumo problemático, ¿no? Porque si no, no existiría el campo de la prevención. Entonces, que podamos trabajar de manera tratamental, asistencial, educativa, cuando hay un consumo problemático y de manera más preventiva cuando todavía podemos estar en una situación de consumo no problemático. Por definición, consumo problemático es un consumo que ya ha traído aparejado una serie de problemas. ¿Sí? No alcanza, como se hacía antiguamente, simplemente con definir una frecuencia de consumo de algo para hablar de consumo problemático y para hablar de adicción. ¿Sí? Antes uno clínicamente descansaba con esa lectura. Bueno, si cada persona consume con esta periodicidad, hay una situación de consumo.
Disculpa un segundo, Rodrigo. Bienvenido, Gustavo, aquí a nuestro encuentro. ¿Te importa, por favor, poner en silencio el micro? Exacto. Si quieres intervenir en algún momento para una pregunta, fantástico, pero así no se queda A ver, enturbiado el sonido. se oye viento. Sí, por favor, pues siléncialo si puedes. A ver, ¿cómo? Gustavo es amigo mío, Ah, qué bien. así que Bueno, le damos la bienvenida. Por supuesto. Gracias, hola Gustavo. Es que Gustavo. se oye de fondo el aire. Bien, ahí está. Bueno, entonces necesariamente, digamos, a ver que se abren otras ventanas y las cierro. Un consumo problemático es un consumo, sea de sustancias o de un comportamiento o de una modalidad vincular, que cuando ya transitó los caminos del momento en el cual tenía un carácter o lúdico o experimental o placentero simplemente, y empezó a traer aparejadas distintas consecuencias a nivel biopsicosocial, y que dejar de hacerlo trae aparejado también una dificultad. Ese es el otro criterio clave, por lo menos a mi entender clínico. O sea, que trae aparejado dificultades y que se es muy dificultoso dejar de hacerlo. Sí. Porque si no fuera dificultoso dejar de hacerlo, yo creo que nos va faltando como un elemento para pensar, por lo menos, en el concepto de adicción. ¿Sí? Fíjense que en estas aclaraciones entran en medio un montón de confusiones que han existido y que siguen existiendo, y que sospecho temerosamente que seguirán existiendo, que es entender que todo consumo es problemático, que entender que toda cuestión que se hace por gusto es adicción, confundir los hábitos sostenidos con adicciones, confundir las pasiones con adicciones, y hacer navegar a la palabra adicción a veces como un adjetivo que puede ser positivo si el aspecto al cual se desarrolla una adicción es algo valorado socialmente. Ya. Por ejemplo, y voy a enunciar una frase que es incorrecta. Decir, bueno, hay adicciones buenas y malas, dice la gente. No, si hay una situación adictiva no es positiva. Normalmente la distinción que quieren hacer es que si alguien desarrolla una adicción al estudio, al ejercicio o al trabajo, que son actividades necesarias y valoradas social y moralmente, sería positivo. No, porque el problema es la modalidad de relación que se entabló con esto, que es valorado positivamente. Si yo hago ejercicio, es positivo. Si yo hago ejercicio a un nivel en el cual me termino desgarrando y lesionando y no puedo dejar de hacerlo y empiezo a no poder parar a pesar de indicaciones médicas, ahí ya no es positivo, ahí ya sería un consumo problemático. Aunque sea de un elemento que en otras adicciones es usado como factor de protección. Fíjense lo paradojal, lo tremendamente paradojal de esto. La indicación terapéutica de lo que fuere, si es llevada a un nivel extremo de características adictivas, pasa a ser una adicción también. Así que dicho esto, he hecho una introducción, creo que lo más abarcativa que puedo. Desde luego, súper interesante. Alfonso, adelante. Bueno, yo sabes que voy mucho en la línea de Rodrigo. Yo considero que no todo consumo se puede considerar una adicción. Y tengo mis dudas todavía, incluso de, por ejemplo, el consumo de tabaco. ¿Es una adicción? Me lo pregunto, ¿vale? ¿Es una adicción? Hombre, es cierto que dificulta mucho el abandono, pero crea problemas de salud, evidentemente, pero crea otro tipo de problemas. Es decir, podemos llamar adicción a algo que socialmente está admitido. Y ya entra aquí el juicio moral que le hacemos a el tipo de consumo. Porque ¿es una adicción solamente lo que moralmente consideramos reprobable? O yo considero que una adicción es cualquier cosa, cualquier acción que te causa algún tipo de problema. Y que además no puedes abandonar, como dice Rodrigo.
algo que no puedes abandonar. Y además subrayo lo de no puedes abandonarlo y necesitas ayuda para abandonarlo. Es muy difícil abandonarlo por ti mismo. Y ahora, ¿de dónde viene esa falta de capacidad de abandonarlo? Pues conozco a alguien aquí que está presente que habla mucho de los pensamientos, por ejemplo. De los pensamientos que tiene uno. Entonces, yo definiría el consumo problemático como algo en el que hay una dificultad en que te crea problemas y que además lleva a una serie de pensamientos y de emociones incontrolables. Y además es difícil de abandonar. No sé cómo lo veríais. A mí, adelante, Rodrigo, por favor. Sí, ahí había muteado el micrófono porque hay ruidos en la calle, pasan autos. Bueno, tomando por eje un poco lo que señalaba al principio, digamos, que el criterio social y cultural, legal o ilegal, no va a ser lo que va a definir que algo sea adictivo o no. Por eso volver a establecer la diferencia entre consumos y consumos problemáticos o consumos, vamos a usar la palabra más fuerte para no tener que aclarar a cada rato, entre consumo y adicción. Hay una modalidad relacional con el consumo de tabaco que puede ser adictiva y hay otra que no. O sea, yo me acuerdo que se lo supe preguntar una vez a una persona que trabajaba en tabaquismo y hablaba siempre hablándolo de manera adictiva, ¿no? O sea, y la verdad que había un montón de consumidores de tabaco que no habían desarrollado la dependencia y la adicción. Que pueda ser que tengan posibilidades de desarrollarla es otra historia. Que todo consumo, como yo supe una vez en un intercambio, en un conversatorio internacional con unos colegas mexicanos, yo titulé algo muy simple que es, todo consumo podría ser problemático, como ubicándome en un terreno también de intervención intermedia, ¿no? Che, no esperemos a que sea problemático. Sí. Pero no lo definamos como problemático a priori, tampoco dejémoslo solo diciendo, bueno, no pasa nada. Cuando ya estés adicto, vení. Tampoco sería un problema, tampoco sería una solución, pero me refiero que poder pensar dispositivos que son de un carácter completamente distinto. Y hay otra variable muy difícil de abandonar por parte de la mayoría de la gente, incluso por parte también de muchos especialistas en el tema, que es como una variable moralista, ¿sí? Que está bien, cada uno tenemos todos derecho a tener una vivencia o una opinión o una sensación con respecto a con respecto a cómo nos sentimos frente a determinados consumos, pero esa posición no tiene que interferir ni juzgando ni alentando, ¿no? Tampoco, ¿no? Porque hay profesionales que van en una línea de decir, bueno, yo no juzgo esto y bueno, y se fomenta. No, creo que tiene que ser lo más aséptico que se pueda para que pueda aparecer en cada caso de cada consumidor o posible consumidor o futuro consumidor las elaboraciones personales con respecto a cómo vive ese consumo, qué le da, qué no le da y qué quiere hacer frente a eso, para no venir y ponerle de frente los manuales de diagnósticos internacionales y decirle, mire, según esto usted es un adicto o según esto usted no lo es. Bueno, está bien, pueden ser útiles los manuales, pero si los usamos olvidándonos de que somos personas trabajando con personas, y estamos en un problema. Y digo personas trabajando con personas por esto que hablábamos unos minutos antes en relación al enfoque centrado en la persona, justamente de una línea que lamentablemente acá en Argentina se usa muy poco, se tiene muy poco conocimiento, pero que me parece que tiene una sabiduría muy interesante. ¿Sí?
Yo, mira, a mí cuando habéis dicho la pregunta que me llama al alma, Alfonso, de el tabaco, ¿no? O sea, fumar es o no es una adicción. Yo recuerdo perfectamente cuando fumaba que era tal, de verdad, drama para mí el conseguir dejarlo y me generaba tantos problemas, tanto psicológicos como sociales, como a nivel de salud, que cada dos por tres que veía a alguien que podía elegir cuando se fumaba un cigarro y al día siguiente si quería no se fumaba uno, yo siempre decía y pensaba, es que si yo pudiera hacer eso, yo no me plantearía dejar de fumar, o sea, para mí no sería un problema, o sea, yo siempre lo veía tal cual, decía, es que ese consumo para mí no sería un problema, no me plantearía tengo que dejar de fumar, pero es que en mi caso era una lucha que no os podéis ni imaginar, de no sé cuántas veces perdí la cuenta, cuántas veces pude intentarlo, con cuántos tipos de ayuda distintos, pero por lo menos unas 20 veces me escondía, por ejemplo, según me levantaba y desayunaba me tenía que fumar un cigarro y yo me avergonzaba de mí misma de salir aquí al jardín de mi casa y que los vecinos que estaban ventilando la casa, al yo fumar les entrara el olor del tabaco, o sea, me culpaba a mí misma porque estaba en un proceso de darme radiación y no podía fumar y fumaba, cuando estaba embarazada no podía fumar y fumaba, o sea, era tal cantidad de cosas que de verdad me superaban, que yo sentí enormemente que yo tenía una adicción con el tabaquismo, ¿no? Entonces, lo que decís, ¿no? A lo mejor la gente enseguida te juzga, ve que no tiene fuerza de voluntad para dejar de fumar, no, que decía, no, yo decía, no es cuestión de fuerza de voluntad, yo sé que yo tengo mucha fuerza de voluntad, pero no puedo. Entonces, o sea, cuando realmente se convierte en un problema, yo creo que la persona lo siente como una, yo por lo menos lo sentía como una adicción, ¿no? Cuando habláis de las consecuencias biopsicosociales, me parece súper interesante ahondar en eso si queréis. Bien, Alfonso, ¿querés que siga? Ay, está silenciado, Alfonso. Se ha quedado sin palabras. Te has quedado sin palabras y congelado. A ver, otra vez, Alfonso. Te voy a dejar a ti Es porque un me he tema, perdido es un tema que cobertura. paraliza. ¿Qué decías, Alfonso, que no te escuchábamos? Que justo me han llamado y he perdido cobertura. Sí, Ah, no os he vale. escuchado la mitad de lo que estabais hablando. Ay, vaya. Ah, Cosas ¿querés de que tome la palabra? Toma la palabra, Sí, Rodrigo. sí, sí. Bien, y de paso, Alfonso, te doy Venga, pie. muy bien. Ella comentaba en relación a cuando se habla de la palabra voluntad. Es tan peligroso entrar en esas arenas porque pareciera ser que todo fuera cuestión de voluntad o falta de voluntad, Exacto. cuando es un elemento necesario pero no suficiente. ¿Sí? Por lo menos esa es mi experiencia. Es un elemento necesario pero no suficiente, porque está supeditado al día a día. Y hay días en los cuales uno va a tener mucha disposición y mucha voluntad y no va a necesitar cuidarse de muchos factores de riesgo porque ese día está como Superman. Y hay otros días en que ese Superman está cerca de la kriptonita. Entonces, a la voluntad hay que ayudarla con ciertas medidas amortiguadoras o preservatorias de un montón de situaciones, porque cuando uno está un poco más vulnerable efectivamente o pasando alguna situación de duelo o alguna crisis vital o alguna pérdida, un desamor, un fallecimiento o algo, y la verdad que la voluntad capaz que ese día no alcanza. ¿Sí? Aparte queda supeditado lamentablemente a una lectura bastante cruel muchas veces de parte de la gente que está fuera de la temática, de pensar que alguien consume por capricho y que si pusiera ganas va a dejar de consumir. Gente, yo les diría que si fuera tan simple no estaríamos ante una problemática que no ha perdido protagonismo nunca en todos estos años, ¿sí? Y que no lo está perdiendo tampoco. Lo que pasa es que esa es la lectura de muchas personas o que no conocen la temática, o por no ser adictos, o por no ser adictólogos, como somos algunos, ¿sí? Porque es multifactorial, es más complejo, por supuesto que entra la variable de tener voluntad, pero es solamente un porcentaje eso, de las cosas que hay que tener para encarar un tratamiento. Es solamente una parte. Sin eso no está todo lo otro, claro, pero no es suficiente, ¿sí? No es suficiente porque encima que alguien está con una problemática en la cual puede estar subyacendo una depresión muy grave y que alguien le diga, bueno, mira, a vos te pasa esto porque no tenés voluntad, termina siendo hasta agresivo. Sí.
Gustavo ha Sí. levantado la mano ahí. Gustavo, Señora quiere intervenir. coordinadora. Adelante, Gustavo. Tiene que... Eso. Bueno, sí, ya tengo el micrófono, ¿no? Sí, Sí, ¿no? te escuchamos. Vale, bueno, yo me presento, ¿vale? Yo yo conozco a Alfonso, él me ha tratado a mí durante un periodo de tiempo. Y bueno, yo soy un adicto, ¿vale? Entonces, al hablar de voluntad, yo quería plantearos una cuestión. ¿La voluntad solo es necesaria solo en caso de querer, por ejemplo, salir de una adicción? ¿O también es necesaria en nuestro día a día y digamos, en el deseo de querer vivir? Y de querer vivir, no hablando solo, sino normalmente, una persona normal, o sea, una persona que no tenga un problema. O sea, yo creo que la voluntad es necesaria en el día a día de todas las personas. Por supuesto que para salir de una adicción, una de las partes que se necesita es voluntad. Acompañada de muchas otras cosas, sí. Pero es una parte fundamental. Bien es que hay días que tenemos más voluntad, días que tenemos menos, estamos más vulnerables, pero existen mecanismos para superar eso. Y bueno, en esto es un poco lo que decía Alfonso, ¿no? Yo voy muy en el tema de la gestión de nuestro pensamiento, porque al fin y al cabo nosotros somos lo que pensamos, hacemos lo que pensamos y las actitudes que tenemos son las que pensamos. Es decir, un poco es esto, ¿no? ¿Cómo se maneja el tema de la voluntad? ¿La tenemos por influjo divino, porque sí, o porque se trabaja? Gracias, Gustavo. Pues adelante si quieres. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí. Adelante, Alfonso, y luego seguimos con Marga. Si quieres contestar a Pues Gustavo. mira, yo esto lo he discutido con Gustavo muchas veces también. Para mí el tema de la adicción no es solamente un tema de voluntad, porque no es solamente una conducta que afecte a una cosa de nuestra persona, sino que la adicción afecta a muchas dimensiones de la persona. Es decir, si yo hago una conducta que me está afectando a mí y ya está, y me causa un problemita, a lo mejor la voluntad me permite dejarlo. Pero el tema de la adicción es que en muchas ocasiones se ha convertido en algo ya identitario de la persona. Es decir, está metido en todas las dimensiones de la persona. Está metido en las relaciones, está metido en el aspecto físico, por supuesto, en el tema físico, porque modifica el cerebro, un consumo prolongado modifica el cerebro. Está metido en el tema relacional, como hemos dicho, en el tema emocional, porque al final el consumo o la conducta generalmente está callando una emoción, o la está tapando, o la está suavizando, o tiene una función. Y esa es otra historia que tenemos que tener en cuenta, que la adicción en el fondo es un pilar. Sí. Es un pilar que tiene una función dentro de la vida. O sea, no es una conducta que hago y ya está. No es que salgo por la calle y a mí me gusta tocar los pomos de las puertas. Eso a lo mejor no significa nada en el conjunto de mi vida. Pero en la adicción, cuando ya es adicción, sí es un tema que está sosteniendo a mi persona. O sea, ya es un tema estructural, afecta de manera espiritual, afecta de manera cognitiva, porque afecta a los pensamientos, o sea, te cambia los pensamientos. Y entonces, como la adicción es un tema que toca todas las dimensiones de la persona, no es una cosa de mera voluntad, sino que necesitas hacer una reestructuración entera. O sea, es como si a una persona le dices, mira, te voy a quitar la única cosa, tú te levantas por la mañana con un objetivo que es conseguir una sustancia, te vas a ver, te relacionas con una serie de personas, esa sustancia te quita un malestar y además es tu razón de ser en la vida. En este momento es tu razón de ser. Pues ahora te lo vamos a quitar. O sea, no es cuestión de voluntad, es que le estás quitando, pues algo, le estás quitando un pilar fundamental.
Y tengo una maestra, Marisa Magaña, que decía, no quites sin poner, ¿no? Entonces, tú no puedes quitar el pilar de la adicción sin reforzar un montón de estructuras que hay ahí que está sosteniendo ese pilar. No sé si me he explicado, Sí, Gustavo. sí, sí. Si quieres añadir, Rodrigo, también al planteamiento y luego seguimos con Marga. Excelente, estaría genial que así como lo explicaste, se lo expliques a muchos profesionales aquí por estas latitudes. No, no vamos a poner nombres del país porque creo que es común en muchas personas. Claro, es que al final... Acercarse al paciente, intervenir solamente con la situación de consumo y adhiero a esto que dice Alfonso. El consumo es negativo en sus consecuencias a mediano y largo plazo, pero es requerido por sus consecuencias en la inmediatez. Por eso la gente consume y por eso la gente sostiene su consumo. Sí. Y uno va con un razonamiento que tiene que ver con la temporalidad, cuando esa temporalidad está disociada, digamos, ¿de qué me va a hablar usted, licenciado? ¿De que esto me hace mal a futuro? Cuando a mí en lo inmediato me ha permitido soportar tal y tal y tal y tal situación terrible, ¿sí? Entonces, esto hay que aclararlo con todas las letras de que hay que entender este marco funcional y entenderlo con la altura intelectual y espiritual de saber que no se está haciendo una apología, sino que se está haciendo una lectura clínica. Es decir, quien consume, consume por un conjunto de razones. Entonces, no solo es peligroso, sino que es hasta ingenuo ir a decirle, deje usted de hacerlo y vaya como Pancho por su casa, que es una expresión acá argentina, no sé si allá tendrá algún equivalente, pero Pedro los por debe su haber. casa, como Pedro por su casa, casi Como igual. Pedro por su casa, claro, es así que adhiero plenamente a lo que está diciendo Alfonso, porque es fundamental. Hay un colega, amigo mío, Herman Streck, después le voy a enviar el video, acá lo estoy citando, que la expresión que él usa, y lo tiene en su primer libro, que es soltar las muletas, y esto que está planteando Alfonso tiene que ver con esto. Es una muleta, es algo que está usando para caminar, porque en este momento no puede de otra manera. Sí. Entonces, bueno, que falta que hace poder entender esto y ayudar a transitar la construcción de un dispositivo más sano o menos perjudicial que el consumo. ¿Sí? Ayer lo comentaba en una charla en un hospital que tuve, ¿sí? O sea, es entender que si vamos a trabajar en adicciones, no es solamente intentar ayudar a salir a los consumidores del consumo, es intentar ayudar a salir de dos lugares, del consumo y del lugar que intentaron salir a través del consumo. Esa es la complejidad que tiene. Totalmente. ¿Sí? Y que por ahí no se entiende. Entonces se agota todo en describir efectos de drogas y que según la frecuencia es abuso, uso, abuso o dependencia, y no se entiende lo nodal que tiene que ver con esto. Digo, ¿por qué esta persona se está sosteniendo con esto? ¿Sí? ¿Por qué no tiene otra cosa en este momento? Sí. Gracias, gracias, gracias a los dos. Marga, vamos contigo y luego volvemos con Gustavo, que también ha levantado la mano. Adelante, Marga. Vale, buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, que no te había saludado antes. Yo soy profesora de secundaria y trabajo con adolescentes, así que tampoco tengo mucha idea, pero me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho Gustavo de personas normales, que si quieren vivir, que si es cuestión de voluntad, no es cuestión de voluntad. No sé lo que es una persona normal. No creo que exista una definición de persona normal. Y yo lo que veo es, porque trabajo con adolescentes, que no se nos enseña a gestionar nuestras emociones desde que somos pequeños. Se nos enseña lo que acaba de decir Rodrigo, que las drogas producen esto, pero no se nos enseña a que si nos sentimos mal por algo, por cualquier carencia de la infancia, porque mi relación con mi madre era tal, o con mi padre, o porque me ocurrió tal situación, yo desconozco tu vida, cómo gestiono esas situaciones. Nos falta muchísima psicología y muchísima inteligencia emocional para poder afrontar la vida, que no es fácil, es muy compleja. Yo, por ejemplo, no tengo adicciones de alcohol, ni de tabaco, ni de tal, pero tengo un serio problema de relación con la comida, que a mí, a lo mejor, socialmente no está mal visto, pero a mí, entre pesar 65 kilos o pesar 59, pudiendo evitar comer dulce todo el día, a mí me supone un problema.
Y eso lo llevo arrastrando desde que soy adolescente y yo sé que todo eso está relacionado con mis emociones, ¿vale? Con ciertos problemas emocionales que yo tengo. Entonces, me da mucha rabia y me da mucha pena que cuando hay gente con adicciones, drogadicciones, lo que sea, pues es como decir, es que se droga porque es un drogadicto, porque no, es que hay que ahondar en cuál es la problemática, qué está intentando anestesiar, qué sentimientos está intentando anestesiar a esa persona, porque yo sí sé, pero claro, yo ya tengo 46 años y me he trabajado bastante, yo sí sé lo que intento anestesiar cuando me infla helados, a palomitas y me pongo delante del televisor, pero claro, más complejo son otras adicciones. Y lo veo desde abajo, ¿no? Desde trabajar con los niños, que a fin de cuentas son es la sociedad futura. Y yo creo que falta muchísima inteligencia emocional y, por supuesto, todas las sustancias no afectan por igual a todo el mundo. Si yo bebiera todos los días, que yo no bebo nunca, 3 copas de vino, al mes necesitaría todos los días las 3 copas de vino, porque mi personalidad es muy adictiva. Pero que creo que falta mucha inteligencia emocional desde que somos muy pequeños. Muchísimas gracias, Marga, porque uno de los vídeos que hicimos hace tiempo fue adicción a los dulces, que es otra de las que yo he tenido, y a veces la gente piensa que a lo mejor es menos problemático, pero cuando va de la mano de trastorno por atracón o de bulimia, no es poco problemático, ¿no? Entonces yo creo que realmente puede ser perfectamente otra adicción, y aquí están Rodrigo y Alfonso para decir sí o no, pero yo la he vivido, yo eso también lo he vivido, y es una de las alegrías más grandes que he tenido yo en mi vida, poder ir superando esa adicción a los dulces, ¿no? Con lo cual, pues, lo empatizo totalmente contigo en todo lo que comentas. Si queréis comentar algo a lo que ha dicho Marga, Rodrigo, Alfonso, y luego vamos con Gustavo. Alfonso, agrego algo y después Venga. sigues tú, si te parece. Permanentemente estoy pensando todas las cuestiones metabólicas que se ponen en juego con la alimentación y demás. Y voy a hacer eso a una extensión metafórica a todo plano. Permanentemente estamos metabolizando alimentos, emociones, sensaciones, ideas. Cuando eso se termina es porque se terminó nuestra función, por lo menos en este plano, ¿no? O sea, siempre estamos metabolizando algo. Cuando algo de eso se desregula, tiende a migrar, ¿sí? Deslizo, digamos, dejo un consumo de sustancias, todo el consumo de sustancias en algún punto, porque el azúcar genera también un efecto a nivel de la neuroquímica, pero bueno, no nos vamos a poner, si no, no terminamos más. Dejo el consumo de drogas ilegales o del alcohol y paso a una relación de consumo adictivo con la comida, y si no, digamos, logro dejar de esto, pero tengo que estar todo el tiempo caminando o corriendo, porque es la única manera que puedo regular mis neurotransmisores, o sea, siempre estamos autorregulándonos y desregulándonos. Cuando la desregulación es muy grande, aparecen estas problemáticas. Ayer marcaba esto en una charla en el sentido de que hubo una escuela muy peligrosa en los 80 y los 90, todavía debe haber muchos colegas que sostengan esto que yo creo que no es tan así, que decían, no cualquiera se hace adicto. Está bien, puede ser, pero no tiene que ver con ciertas características fijas de personalidad, sino con un conjunto de coordenadas entre las cuales entran esas características físicas. Si no, no aparecerían tantas problemáticas adictivas de mucha gente cuando se jubila o cuando tiene un cambio significativo en algún aspecto de su vida. Entonces, hay ciertas características de personalidad, por supuesto que sí, pero hay todo un conjunto y un marco de cuestiones que también son proclives, son paraadictivas, ¿sí? Se suman a un conjunto de coordenadas internas, pero a su vez a un momento de la vida en el cual alguien pueda llegar a ser más proclive, ¿sí? Se ve mucho en el alcoholismo, se ve mucho en el alcoholismo, en personas que cuando llegan a una etapa de su vida o dejan algunas funciones que han sido nodales para su identidad, su narcisismo, sus afectos, van teniendo como que llenar esos espacios. Y siempre es una invitación a pensar esto desde lo humano, ¿sí? Ni desde lo sancionatorio, ni desde lo justificativo, ¿sí? No es, ni está todo bien, dale que va, porque no te juzgo, porque es un problema de salud y que trae problemas mucho más graves, ni te condeno.
¿sí? Porque pareciera ser que permanentemente se está hablando de algo ético, inmoral o delictivo, que a veces se superpone, pero porque entran otros elementos en juego, no como problemática en sí, ¿sí? Sí. Cedo Muchas la gracias. palabra. Gracias, Rodrigo. ¿Quieres seguir, Alfonso? Y luego le damos la palabra otra vez a Gustavo. Sí, yo vuelvo un poco a lo que he dicho antes. Para mí, adicción puede ser a cualquier cosa. Entonces, a la comida, a una conducta. Yo también pienso que puede haber una adicción a la comida, no solamente al dulce. Sí. Es verdad que la comida, igual que otras muchas acciones, comida, sexo y cosas naturales del ser humano, producen neurotransmisores, como decía Rodrigo. Y una desregulación de esos neurotransmisores, un exceso por un lado, pues puede producir una adicción. Hay gente que puede ser adicta a juzgar a otros. No sé. Quizás para mí, ¿eh? Para mí. No, no voy a decir que esto sea una adicción, no siento cátedra, pero para mí sí. A mí hay gente que recibe un chispazo de dopamina cada vez que Que critica a critica. alguien o juzga a otros. Entonces, ¿por qué no puede ser eso una adicción? ¿No? Sí. Es verdad que socialmente no es lo mismo, pero efectivamente la comida, hay gente que calma la ansiedad, yo entre otros también, pues inflándote a, si no, bollos o a bocatas o a jamón o lo que pilles. O a nada en concreto, abres la nevera y Y lo lo que que sea. caiga. Así que perfectamente es un problema. Para mí sí es un. Sí. Muchas Gustavo. gracias, Alfonso. Gustavo, adelante. No te escuchamos. Actívate el El micro. micro. Gustavo, el micro. Espera, a ver. Bueno, Ahí. ahora, el micro. Vale. Vamos a ver, mira, yo desde mi experiencia personal, ¿vale? Que yo llevo más de 30 años luchando con mis adicciones, eh, yo podría decir que una adicción no es algo anejo a tu vida, sino que se convierte en tu forma de vida. O sea, cuando tú eres adicto a algo, esa adicción condiciona y modela y moldea tu manera de vivir. Es decir, una adicción se convierte en tu forma de vivir día a día. Antes Marga ha dicho que falta psicología y educación en los colegios o en los institutos. Totalmente de acuerdo. Hemos quitado las asignaturas de filosofía, hemos quitado las asignaturas de humanismo. Gran error. Yo estoy recuperándome a raíz de digamos, mis aptitudes filosóficas. Es decir, yo pues he caído desde hace mucho tiempo, llevo leyendo y poco a poco me he ido centrando en el estoicismo y he modificado mi manera de pensar. La adicción modifica nuestra manera de pensar. Si no conseguimos, ¿cómo se recupera? Yo creo, esto es una opinión mía a raíz de mi opinión personal. Yo no soy psicólogo ni nada. Pero yo creo que la manera de recuperar, no solo hay que actuar, ante un adicto no solo hay que actuar sobre el consumo, como dice Rodrigo, por supuesto que no, sino que hay que enseñarle a educar su mente. Esto es lo que yo creo. Que en los tratamientos, en las terapias, hay que darle a las personas una salida para poder educar y modificar su manera de pensar. Cada uno puede pensar lo que quiera, uno puede ver a Dios, otro puede pues, irse al estoicismo, como me he ido yo, o a cualquier otra doctrina o lo que sea, que le sea válido, ¿no? Pero, por supuesto, yo creo que está muy bien, la gente vamos, nos cambiamos de hábito de vida, cambiamos de hábitos de vida, comemos en horario, nos levantamos a tal hora, trabajamos tal y cual, pero ¿y nuestra mente qué? Por eso yo hago mucha insistencia en el pensamiento. Si mi pensamiento es correcto, mi manera de vivir es correcta. Tengo que elegir mis pensamientos correctos. Ya lo dijo Marco Aurelio, la calidad de tus pensamientos es la calidad de tu vida. Y yo ahora vivo de una manera diferente. Después de 30 años de pelearme conmigo mismo, pues al final he encontrado por lo menos un camino. Ya veremos a dónde me lleva. Pero bueno, esta es mi opinión. O sea, la adicción es la vida de uno. Se convierte en mi vida.
y yo no quiero esa vida. Si quiero cambiar de vida, tengo que cambiar mis patrones de pensamiento, mis creencias, soltar y volver a aprender. ¿Qué pensáis? Adelante, Rodrigo. Me saco el sombrero porque has mencionado al estoicismo y a uno de los grandes estoicos como Marco Aurelio. Seguramente leíste Meditaciones y creo que es fundamental porque es un gran encuentro con poder conectarse con todo lo que no está dentro del control de uno, que son la mayoría de las cosas, para poder ver qué es lo que está en el control de uno, ¿no? El estoicismo es mucho más que eso, pero me parece que puedo rescatar esa parte para poder, creo que es lo que Gustavo está trayendo a este espacio, es decir, a él le sirvió eso y creo que en realidad yo invitaría a que, esto es bien personal, a que todos tomen algo del estoicismo, ¿sí? Los que trabajamos en este tema también, porque es decir, bueno, yo como terapeuta hago lo que puedo y lo que no puedo lo libero, ¿sí? Que es todos los pacientes que no se van a comprometer. Es muy probablemente, y en esto sí soy optimista, si todos pudieran, aunque sea de reojo, acercarse un poco a estas ideas más filosóficas, más intelectuales, más espirituales, todos harían todo lo que está dentro de su alcance, dejarían de renegar con todo lo que no está en su alcance y yo creo que se cambiaría todo, porque cada uno tomaría sus riendas y no andaría renegando con las riendas ajenas que dependen de otros. ¿Sí? Yo, desde luego, tal como lo describía Gustavo, yo cada vez que intentaba salir de una adicción era tal temblor el que sentía de inseguridad, de que es que si me quitas esto, me quitas lo único que siento que es seguro en mi vida. Entonces era como hasta que no genero un ancla, hasta que no soy capaz, como decía Gustavo, a través de lo que fuera, porque yo, como él dice, buscaba herramientas, o sea, religión, astrología, mi parte más espiritual, desde leer Alice Bailey, los 7 maestros de no sé qué, o sea, cualquier cosa que a mí yo sintiera que me permitía encontrar un sentido de vida, que me generaba un ancla, o sea, que me generaba un quedarme aquí, y no lo que para mí significaba la adicción, que era constantemente irme de aquí, ¿no? Entonces, realmente es una lucha tremenda contigo misma para eso, ¿no? Para generarte un ancla, ¿no? El ancla que me puedo quitar la adicción siempre y cuando tenga un ancla, pero no puedo no tener la adicción porque me quedo absolutamente vendida, ¿no? A la vida. Entonces es súper profundo y muy, muy, muy necesario lo que dices, Gustavo. Alfonso, Marga, si queréis también añadir, por favor. Vamos a tener 10 minutitos si queréis que vayamos un poco acabando de cerrar la conversación o añadiendo cosas para pues eso, ¿no? Para poder cerrar esta primera sesión, simplemente que lo sepáis, ¿vale? Que tenemos 10 minutos más. Bueno, la respuesta a lo que ha comentado Gustavo, pues también me sirve un poco de cierre. Al final, como he dicho, la adicción y el consumo problemático es algo que afecta a todas las dimensiones de la persona y la recuperación implica, pues eso, una reestructuración completa, tanto física como mental, psicológica, espiritual. Y no es solamente, no podemos solamente quitar el consumo y ya está. Esto es como, el otro día me lo explicaron con una metáfora que me gustó mucho. Dice, si te rompes una pierna, la condición indispensable es que dejes de andar con esa pierna, pero la recuperación viene por dentro. O sea, el hueso se cura desde dentro. ¿Vale? Pero la condición indispensable es que dejes de andar para que esa pierna no siga jodiendo, perdón, fastidiándose. En este caso, la adicción, uno de los requisitos indispensables sería empezar a plantearte el dejar el consumo. Pero eso es solamente el reposar. Luego hay que reforzar y hay que empezar a curarse desde dentro. Y desde dentro implica, pues, por ejemplo, desde tocar tu dimensión espiritual con la filosofía, como la religión hay gente que le funciona. O sea, no podemos desestimar herramientas que a la gente
les va a calar en su yo más profundo. Esto es una recuperación del ser, no es una recuperación de un cuerpo, es una recuperación del ser, del sentido de vida, de la persona, del físico. Entonces, tienes que tocar todas las dimensiones. Y leer filosofía, cambiar tu mente, cambiar tus pensamientos, entender que tu cuerpo también ha sido afectado y que vas a necesitar un tiempo para parar, vas a necesitar parar y dejar que tu cuerpo vuelva a una estabilidad. Y lo que hemos dicho antes, la adicción es un pilar, sirve de algo, está sosteniendo algo. No podemos quitarlo sin reforzarlo. No sé si habéis quitado o sabéis, los ingenieros esto lo sabrán, ¿no? Si quito un pilar tengo que poner, ¿cómo se llama esto? Los pilotes estos Pilotes, sí, sí, sí. de apoyo, ¿no? Pues hay que hacer eso. Y esto me conecta también un poco con los adolescentes que hablaba Marga. O sea, si yo desde pequeño te he dado unas herramientas, te he dado esos pilotes, esos refuerzos, no vas a necesitar construir ese pilar de la adicción, no vas a necesitarlo, ¿vale? Entonces pasa porque los padres den un ambiente adecuado, que tengan habilidades sociales, habilidades emocionales, habilidades espirituales, que piensen críticamente, que sean capaces de tener relaciones sanas con sus iguales y con sus padres y con sus profesores. O sea, una educación completa y que se sientan bien como personas también ellos mismos. Si yo le doy eso, yo alguna vez doy una charla en el colegio a las madres y les pongo como si fuera un soldado y digo, venga, ¿queréis que este adolescente sobreviva? Vamos a empezar a ponerle armaduras. Y le empiezo a poner piezas de una armadura. Venga, esto es las habilidades sociales, esto es el dejar que se equivoque, esto es el dejar que haga cosas por sí mismo, el que tenga opinión crítica. O sea, toda una serie de habilidades que necesitamos que practiquen desde pequeños, ¿no? Entonces, para que ese pilar de la adicción no tenga función, necesitamos reforzar todo lo demás, toda la estructura para que no sea necesario. Qué bueno. Muchas gracias, Alfonso. Rodrigo, ¿quieres cerrar con lo que tú consideres? Sí, creo que valdría sumar a un ingeniero para que nos dé la explicación técnica de eso, porque es exactamente lo que ocurre, es ir a quitar pilares sin poner alguno transitorio para armar un otro más fuerte o con material más sano. Creo que es mucho lo que se podría decir. Para mí sigue siendo siempre una instancia de aprendizaje y de intercambio, digamos, más allá de que a uno lo presenten desde el lugar de profesional o de especialista en tal tema, es un aprendizaje permanente. Lo que nos sirve en alguna época son dispositivos que después hay que repensarlos, hay que reverlos, y el aprendizaje permanentemente se hace con los pacientes y con las familias y con los tiempos que vayan, o con las características que vayan atravesando cada época, ¿sí? Hoy en día contamos con muchos dispositivos, si bien hay muchas modalidades de consumo y muchas formas de acceder a esos consumos, también hay muchas herramientas para prevenir, para detectar, para tratar, para acompañar. O sea, no es una pelea tan despareja como la han pintado en los 80 y en los 90. ¿Sí? Lo que pasa es que requiere que todos nos pongamos a hacer algo. ¿Sí? En ese sentido, vuelvo a traer a mención lo que le decía Gustavo en relación a lo que trajo. Me parece que cada uno, con que tomen mínimamente las herramientas que tiene, si lo hace cada uno, ya es un montón lo que se puede hacer. Y para ir cerrando, creo que después que compartamos este video, estos intercambios, seguramente los comentarios y demás que nos vayan llegando nos van a ir delineando un poco los temas siguientes para otros encuentros, ¿sí? Porque necesariamente vamos a titular, pero al abrir se tocan un montón de temas que quedan inconclusos o que dan para mucho más. Así que bueno, yo quedo a disposición para que hagamos eso y decir que es un gusto que estemos pudiendo intercambiar ideas acá de ustedes en España, yo en Argentina, y que también en algún momento lo podamos hacer con otros colegas desde otros lugares.
Totalmente. Muchísimas gracias. Y además también Marga y por supuesto a Rodrigo y a Alfonso, pero también a Marga y a Gustavo por abriros y compartir con nosotros, ¿no? Pues estas cosas pues que son tan íntimas y tan difíciles, y que compartiéndolas y abriéndonos, así ayudamos seguro también a otras personas de cualquier edad a transitar, ¿no? por la problemática de las adicciones. Así que muchísimas gracias a todos por el encuentro y un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias. Chau, chau.